Una ama de llaves ayuda a un niño autista a dominar 9 idiomas y su padre multimillonario se queda sin palabras. La lluvia azotaba las altas ventanas mientras Victor Blakemore se paralizaba a medio paso frente a la habitación de su hijo. El sonido lo detuvo como una mano en el hombro. Al principio creyó haberlo imaginado. Un susurro apenas audible a través de la gruesa puerta de caoba. Se inclinó, entrecerrando los ojos y con el corazón acelerado. «Libro», volvió a oírse la voz. Pequeña, frágil, pero real. Víctor se quedó sin aliento. Por un instante, el mundo que lo rodeaba, la tormenta, el tic-tac del antiguo reloj del recibidor, el zumbido sordo de los aparatos electrónicos de su estudio, se desvaneció en un silencio atónito. Alargó la mano hacia el pomo de la puerta con dedos temblorosos y la abrió lentamente. Elias estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la gruesa alfombra, rodeado por un semicírculo de libros abiertos. La luz del techo parpadeaba suavemente, proyectando sombras en las paredes. Volvió a mover los labios. «Fenêtre», susurró, tocando la página de un libro ilustrado que mostraba una ventana azul brillante. Víctor no se movió. No podía. Era la primera vez en 6 años que oía hablar a su hijo. Elias pasó otra página, con dedos lentos pero firmes, la mirada fija y serena. «Ventana», dijo, casi para sí mismo, y luego siguió con otra. «Fonster». Distintos idiomas, distintas palabras, pero todas para lo mismo. Desde un rincón de la habitación, Lionel permanecía en silencio con una manta doblada en las manos, con expresión indescifrable, pero la mirada fija en el chico con algo cercano a la reverencia. Víctor se volvió hacia él, incapaz de hablar, exigiéndole una explicación con una mirada tan aguda como para cortar el acero. Lionel se adelantó lentamente y dejó la manta. «Lleva días haciendo esto», dijo en voz baja. «No pensé que me creerías hasta que lo vieras». Víctor entró en la habitación como un hombre que camina sobre hielo. «¿Cómo?», susurró. «Ha estado aprendiendo», dijo Lionel. «A través del ritmo, la repetición, el patrón. Conecta los sonidos con el significado y el significado con las imágenes. Empecé a decir palabras en voz alta cuando tocaba cosas. Un día empezó a susurrarme las respuestas. Víctor vio a su hijo pasar otra página y susurrar, «Libre, libro», esta vez en francés. El momento destrozó algo en Víctor. Había pasado años derrochando dinero a terapeutas, cada uno más condecorado y caro que el anterior. Ninguno había llegado tan lejos. Ninguno se había acercado siquiera. Se hundió en el sillón de cuero junto a la estantería, con los hombros pesados. «¿Por qué tú?», le preguntó a Lionel, con el tono cortante enmascarado por algo más cercano a la confusión que a la acusación. Lionel no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y miró hacia la tormenta. «Yo no le enseñé, señor», dijo. «Simplemente dejé de intentar arreglarlo». La mirada de Víctor permaneció fija en Elías, quien ahora tarareaba suavemente, alineando los libros en una trayectoria curva, luego siguiéndolos con los dedos como si trazara una historia que solo él podía leer. No siempre había sido así. Elías había sido una sombra silenciosa desde los 3 años, después de una convulsión seguida de meses de regresión, de hablar con frases cortas a un silencio total, sin contacto visual, sin expresiones. Víctor recordó el día en que su esposa se fue, agotada y desconsolada, diciendo, «Necesita más de lo que puedo darle». Víctor no había discutido. Simplemente se sumergió en el trabajo, creyendo que los recursos podrían compensar la presencia. Ahora, observando a Elías, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. A la mañana siguiente, Víctor llegó tarde a su reunión matutina de la junta y regresó al pasillo frente a la habitación de Elías. Esperó, escuchó. Más susurros. Hund, perro, chien, perro. 3 idiomas diferentes, el mismo objeto. Esa tarde llamó a Lionel a su estudio. Las paredes estaban cubiertas de primeras ediciones raras y libros de contabilidad encuadernados en cuero. Libros que nadie leía, solo se exhibían. Víctor estaba de pie detrás de su escritorio, con las manos fuertemente entrelazadas. «¿Cuántas palabras conoce?» «Dejé de contar después de 100», respondió Lionel. «¿En cuántos idiomas?» 8, quizás 9, algunos con más fluidez que otros». Víctor lo miró fijamente. «¿Me estás diciendo que un niño que no ha hablado durante 6 años ahora habla 9 idiomas con fluidez?» «No», dijo Lionel.
Te digo que un niño que todos creían que no podía hablar los ha estado absorbiendo todo este tiempo. Víctor se sentó lentamente. Era un hombre de lógica. Construía algoritmos y sistemas de software que impulsaban los mercados financieros. Pero esto no tenía sentido. ¿Es esto siquiera posible? No lo sé, admitió Lionel. Pero es real. Víctor se inclinó hacia adelante, intentando anclarse en los hechos. ¿Qué eres realmente? No eres solo un ama de llaves. Lionel dudó y luego dijo: estudié el desarrollo del lenguaje. Hace años, antes de que me alejara. A Víctor no le gustaba la vaguedad. Tomó nota mental de que revisaran los antecedentes de Lionel, pero algo en la mirada del hombre, firme, honesta y profundamente triste, le impidió seguir adelante. Todavía no. Los días siguientes se sucedieron. Cada noche, Víctor volvía del trabajo e iba directo a la habitación de Elías. A veces, el niño permanecía en silencio. Otras veces susurraba palabras mientras jugaba, nombrando formas, colores y páginas de libros. Lionel seguía acompañándolo, guiándolo con delicadeza sin darle instrucciones. Una noche, Víctor vio a Elías mirando un globo terráqueo en un rincón, con los dedos apoyados en diferentes países. ¿Está eligiendo a dónde ir después? Srenia, preguntó Víctor. Tal vez, dijo Lionel. O tal vez está tratando de comprender dónde está ya. Era una idea extraña, que Elías estuviera cartografiando el mundo no viajando sino con el lenguaje. No estaba escapando de su realidad, se estaba anclando en ella. Víctor empezó a ver vídeos sobre autismo, retención del lenguaje e hiperpolíglotas. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo poco que entendía de su propio hijo. Se quedaba despierto hasta tarde leyendo revistas académicas, subrayando frases que no entendía del todo, intentando encontrar un marco de referencia que explicara el repentino florecimiento de Elías. Pero nada de eso importaba comparado con lo que veía con sus propios ojos. El personal también empezó a notarlo. El jefe de cocina mencionó a Elías tarareando escalas en diferentes tonos, relacionando palabras con verduras y especias. El jardinero lo oyó contar suavemente en suajili mientras colocaba piedras cerca de la fuente. No era un truco ni una actuación, simplemente era su forma de vida actual. Víctor llamó a un neurólogo, el doctor Maynard, un viejo conocido, y le pidió que lo visitara discretamente. Tras una tranquila tarde de observación, el doctor Maynard se sentó en el estudio de Víctor tomando té. «Es extraordinario», dijo. «Tu hijo no solo imita, entiende». «¿Pero cómo?» El doctor Maynard sonrió levemente. Algunos niños nacen con una ventana neurológica, como un canal abierto, donde sus cerebros absorben información a una velocidad extraordinaria. Suele desvanecerse con la edad. Pero su hijo parece tener un cableado diferente. Víctor miró por la ventana a Elías, que estaba sentado bajo un árbol con Lionel, trazando patrones en la tierra. «¿Qué hago?» «No interfieras», dijo el doctor Maynard. «Deja que el vínculo entre él y Lionel permanezca intacto. Ese es el ancla de tu hijo». Esa noche, Víctor volvió a la puerta de Elías. El niño estaba rodeado de libros, como siempre. Pero esta vez no susurraba. Estaba hablando. «Ventana», dijo Elías. Luego hizo una pausa. «Fenêtre, ventana, Fenster». Víctor entró, con el corazón palpitante, incapaz de contener la oleada de emoción en su pecho. Elías pasó otra página. «Libro», susurró. «Libro», en español. Era la primera palabra que Víctor le oía decir. Víctor estaba de pie junto a la larga mesa del comedor, con un delgado libro de bolsillo en la mano, con la portada impresa en mandarín. Frente a él, Elías permanecía sentado tranquilamente, con los dedos apoyados ligeramente en el borde de la silla y la mirada fija en el libro, no con confusión, sino con interés. Víctor pasó una página y señaló. «¿Qué es esto?», Srenia preguntó. Elías se inclinó hacia adelante, ladeó la cabeza y respondió sin dudar. «Shui». Luego, sin que nadie se lo pidiera, añadió con voz suave pero firme. «Shui significa agua». Los dedos de Víctor temblaron, y esto pasó a otra página, la imagen de una montaña. «Shan», dijo Elías. «Shan, montaña». Víctor abrió rápidamente un manual infantil de ruso. «Igra»,
Component Placement preguntó, poniéndolo a prueba. Juego, dijo Elías con suavidad, con la voz más clara esta vez. Igra significa juego. Así continuó durante casi 15 minutos. Francés, ruso, mandarín, incluso húngaro, palabras, símbolos y contexto. Elías no estaba adivinando. Entendía. Podía cambiar de idioma con la facilidad de un interruptor. No era memorización, era fluidez. Víctor finalmente cerró los libros, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Cómo pasó esto? Al otro lado de la habitación, Lionel pulía silenciosamente una bandeja de plata en el aparador. Su expresión no cambió, pero su voz sonó suave. Aprendió solo le di las llaves. Víctor se giró, entrecerrando los ojos. Eso no es posible. Lionel sostuvo su mirada, tranquilo y firme. Nunca lo corregí. Solo le mostré puertas, y dejé que él decidiera cuál abrir. Pero esa respuesta no fue suficiente. Víctor era un hombre que construía sistemas para explicar lo inexplicable. La coincidencia no era un marco válido. La idea de que un niño, especialmente uno considerado durante mucho tiempo no verbal, pudiera dominar 9 idiomas por sí solo era más que improbable. Era imposible. Y sin embargo, allí estaba, dicho en voz alta por su hijo. En 48 horas, Víctor había solicitado favores en todo el país. Se formó un equipo de evaluación. Lingüistas de la Universidad de Wellmore, investigadores cognitivos de Stanton Labs y un neurólogo infantil del famoso Instituto Elrich. Llegaron discretamente, escoltados por seguridad a través de las puertas de la finca y alojados en suites para evitar la atención de los medios. Elías no se resistió. Respondió preguntas, respondió a las indicaciones y señaló símbolos en una pantalla cuando se le pidió. No sonrió mucho, pero escuchó, especialmente cuando Lionel estaba cerca. Y los resultados fueron claros. Los expertos revisaron las grabaciones, intercambiaron miradas de asombro y presentaron informes más densos que libros de texto. La conclusión fue unánime. Elías era un hiperpolíglota, un erudito del lenguaje poco común. El doctor Faulkner, el neurólogo principal, estaba en el estudio de Víctor con los papeles en la mano. No solo traduce, explicó, piensa en diferentes idiomas, sintaxis, pronunciación, incluso dialectos regionales. En alemán suena bávaro, en francés usa la estructura parisina. No habla como alguien que estudió, habla como alguien que vivió. Víctor no pudo asimilarlo todo de golpe. ¿Pero cómo? Apenas habla con la gente. ¿De dónde salió esto? El doctor Faulkner se encogió de hombros, con impotencia. Nadie lo sabe realmente. Los eruditos a menudo desarrollan fortalezas compensatorias en áreas aisladas del cerebro. Sus centros del lenguaje son hiperactivos. No lo entendemos del todo. Pero su hijo es extraordinario. Víctor asintió lentamente. Debería haber sentido orgullo, triunfo incluso, pero en cambio sintió un fuerte dolor creciendo en su pecho. ¿Cómo se le había pasado por alto? ¿Cómo había estado tan distante durante tanto tiempo? Entonces llegó la filtración. Empezó con una publicación especulativa en un blog tecnológico marginal. Fuentes dentro del patrimonio de Blakemore sugieren que el hijo del multimillonario es un prodigio lingüístico. No citaba nombres ni datos concretos, pero no importaba. El titular corrió como la pólvora. Los periodistas empezaron a dar vueltas. Drones paparazzi sobrevolaban la línea de árboles. Se avistaron cámaras espiando por encima de las puertas de hierro forjado. Se gritaban preguntas por el intercomunicador. No paraban de sonar llamadas telefónicas de medios nacionales, y visitantes no deseados empezaron a hacer cola fuera del patrimonio, haciéndose pasar por investigadores educativos. Víctor estaba furioso. Redobló la seguridad. Los sistemas de vigilancia se actualizaron de la noche a la mañana. Todas las solicitudes de los medios de comunicación fueron denegadas por un equipo de abogados. Elías fue trasladado a un ala inferior, sin ventanas, para mayor privacidad. Se restringió el acceso a los teléfonos móviles del personal. Cualquier infracción resultaría en el despido inmediato, pero incluso en medio de la tensión, Elías siguió cambiando. Ya no se sentaba solo en los rincones. Ahora estaba junto a Lionel en la pizarra o ordenaba tarjetas bajo la tenue luz de una lámpara. Su vocabulario se expandía a diario. No solo palabras, sino expresiones, matices, incluso sarcasmo. En español contaba chistes. En japonés, imitaba el diálogo de un samurái de un clip de anime que Lionel le había mostrado una vez. Y aún así,
Sus conversaciones más fluidas siempre eran con Lionel. Víctor notó esto y lo inquietó. Por mucho que Elías progresara, Lionel seguía siendo el puente. Víctor apenas pudo sacarle 3 palabras a su hijo antes de que el niño volviera a callarse, pero con Lionel las conversaciones fluían. No sabía si estar agradecido o resentido. Una tarde nublada, Víctor regresó temprano de una conferencia telefónica y pasó por la habitación lateral donde Elias y Lionel solían estudiar. La puerta estaba entreabierta. Se detuvo al oír alemán. «¿Qué planeta es?», preguntó Lionel con suavidad, señalando un dibujo con tiza. «Saturno», respondió Elías, «pero su anillo no está hecho de hielo y roca». Víctor parpadeó. Su hijo no solo había nombrado Saturno, sino que describió sus anillos como hechos de hielo y roca, en alemán. Entonces Elías empezó a cambiar. Francés, español, ruso, una frase tras otra sobre planetas, el sistema solar, viajes espaciales. Dentro, la pizarra estaba llena de planetas esbozados y diagramas de órbitas. Lionel estaba de pie junto a Elias, asintiendo, corrigiendo ocasionalmente, pero sobre todo escuchando. Esa noche, Víctor estaba de pie en la encimera de la cocina, con la mirada fija en una taza de café frío. Lionel entró a recoger las bandejas de la noche. Sin levantar la vista, Víctor preguntó, «¿Por qué lo ayudan así?». Lionel hizo una pausa, sosteniendo una bandeja con ambas manos. No habló por un momento. Luego, «Porque me recuerda a alguien a quien desaprobé». Víctor levantó la vista con dureza. «¿Tu hijo?». Lionel no respondió. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente y salió de la habitación. La mente de Víctor empezó a dar vueltas. Fue a su oficina, abrió sus archivos seguros y envió una solicitud directa a un investigador privado de su confianza. Discreto, exhaustivo, todo lo que pueda encontrar sobre Lionel M. Ayers. Dirección anterior, empleo, educación, antecedentes penales, historial familiar. 2 días después llegaron los resultados, y no eran nada de lo que Víctor esperaba. Lionel Ayers había sido un lingüista de renombre, profesor del Instituto Vandelin, especializado en desarrollo cognitivo temprano y adquisición del lenguaje. Había publicado artículos citados en todo el mundo. También dirigió una fundación para estudiantes no tradicionales. Pero entonces, 12 años atrás, desapareció del mundo académico por completo. Sin artículos, sin conferencias, sin rastro, hasta que reapareció como trabajador doméstico en una agencia diferente. Pero un expediente destacaba. Un expediente, sellado, pero consultado en los archivos judiciales. Involucraba a su hijo, Lucas Ayers, de 10 años. Un niño superdotado con tempranas señales de genio. Pero algo había salido mal. Una excursión, un paso en falso, un accidente. No se presentaron cargos. No hubo juego sucio. Pero la prensa había sido despiadada. Lionel renunció a todos sus cargos la semana siguiente. Víctor se recostó en su silla, con el expediente abierto en su regazo. La traición le revolvía las entrañas. Este hombre, este ama de llaves, había estado ocultando la verdad todo el tiempo. Y sin embargo, su hijo nunca le había hablado a nadie como le hablaba a Lionel. Esa noche, Elias caminaba por el pasillo tarareando una suave canción popular irlandesa. Gaélico, se dio cuenta Víctor. Otro idioma. Vio a su hijo desaparecer por el pasillo, con las palabras arrastrándose como un hilo musical en el aire. La casa resonaba con palabras de todos los rincones del mundo. Pero una pregunta más oscura se formaba en la mente de Víctor. ¿Qué escondía Lionel? Víctor miró fijamente la carpeta manila sobre su escritorio, con las páginas cuidadosamente recortadas, las palabras escritas de todo menos pulcras. La investigación había sido más profunda de lo que se había propuesto, y sin embargo, de alguna manera, no lo suficiente como para prepararlo para lo que leyó. Lionel Ayers no solo había trabajado en desarrollo del lenguaje, en su día había sido célebre. Director de desarrollo cognitivo del lenguaje en el Instituto Marwood, un centro de investigación de élite conocido por su trabajo pionero en desarrollo infantil. Docenas de estudios revisados por pares llevaban su nombre. Había viajado por el mundo asesorando a clínicas e instituciones, y en el centro de todo había una historia silenciosa y trágica. Su hijo, Daniel Ayers. Víctor pasó una página y se detuvo en una fotografía. Lionel, más joven,
de pie junto a un niño delgado de cabello oscuro y ojos grandes e inteligentes. A Daniel le habían diagnosticado un raro trastorno del desarrollo neurológico que hacía casi imposible la comunicación tradicional. Los médicos le habían aconsejado paciencia, aceptación, pero Lionel había tomado un camino diferente. Había sumergido a Daniel en el lenguaje, inundando su mundo con palabras de todo el mundo. Cada habitación de su casa estaba etiquetada en varios idiomas: dibujos animados en portugués, cuentos para dormir en farsi, juegos en suajili y tagalo. Por un tiempo, funcionó. Daniel había empezado a hablar, despacio, con dificultad, pero con claridad. Un progreso que asombró incluso a sus compañeros más escépticos. Pero entonces llegó el accidente. Las manos de Víctor se apretaron al leer el informe policial. Nada de alcohol, nada de conducción temeraria, solo lluvia, una curva cerrada y un camión que no frenó. Daniel murió en el impacto. Lionel sobrevivió, pero su carrera no. En menos de un mes, sus teorías fueron tachadas de temerarias, impulsadas por la emoción, desesperación confundida con innovación. Lo despidieron de Marwood, le retiraron sus publicaciones, le revocaron las becas, y entonces, silencio. Ahora todo tenía sentido. Lionel no solo había estado ayudando a Elias, estaba intentando redimirse. Elias no era solo un niño para él, era una segunda oportunidad. Víctor se levantó de la silla y se dirigió al estudio, apretando la carpeta en la mano como si fuera un veredicto. Lionel estaba de pie junto a la estantería, colocando en su lugar un atlas francés que Elias había usado esa misma mañana. «Deberías habérmelo dicho», dijo Víctor en voz baja pero firme. Lionel se giró lentamente con el rostro indescifrable. «No quería tu permiso», respondió con cautela. «Solo quería ayudarlo». Víctor dudó. El peso de todos los años que había intentado, sin éxito, llegar a su hijo lo oprimía. Este hombre, a quien había contratado para fregar platos y pulir barandillas, había llegado a Elias de una manera que ningún experto ni médico lo había hecho jamás. Y no lo había hecho por elogios ni reconocimiento, sino porque una vez había perdido a un hijo. Por primera vez en su vida, Víctor no sabía qué decir. Había construido imperios tomando decisiones rápidas, convirtiendo la incertidumbre en estrategia, pero ahora, de pie en su propia casa, con su hijo arriba tarareando suavemente en turco, se encontraba quieto y en silencio. Más tarde esa noche se sentó solo en la sala del jardín, observando las distantes luces de seguridad parpadear en el extremo más alejado de la finca. La idea lo impactó como un rayo, clara, rentable, prometedora. ¿Y si construían algo más grande? No solo para Elías, para otros como él. Un centro, una fundación, un proyecto de legado que combinara los métodos de Lionel con los recursos de Víctor. Juntos podrían formar especialistas, crear programas, financiar iniciativas internacionales. Sería el regalo de Elias al mundo y la mayor contribución de Víctor. A la mañana siguiente, encontró a Lionel en el comedor, organizando un estante de tarjetas de vocabulario. «He estado pensando», dijo Víctor, con las manos en los bolsillos. «¿Y si creamos un centro basándonos en lo que has hecho aquí?» Lionel hizo una pausa. «¿Un centro?» «Algo real, estructurado, con alcance», continuó Víctor. «Tus métodos, mi financiación. Podríamos hacer más que ayudar a Elias. Podríamos reescribir cómo la gente ve a niños como él». Lionel negó con la cabeza lentamente. «Esto no es un producto, señor», dijo con voz firme. «Es una persona, un niño que aún está en desarrollo». Víctor insistió. «Pero es un símbolo, la prueba de que tu método funciona. Con los controles adecuados». Antes de que pudiera terminar, un suave sonido los interrumpió. Elias había entrado en la habitación sin ser visto. Estaba de pie en la puerta descalzo, con una mano apretada en la tela de su camisa. Tenía los ojos muy abiertos, no de enojo, sino de agobio. «Elías», dijo Lionel con suavidad, dando un paso al frente. «Está bien». Pero Elías negó con la cabeza rápidamente. Las palabras comenzaron a salir de su boca. No un solo idioma. Varios. Una mezcla de italiano y coreano, fragmentos de inglés y árabe. Las palabras chocaban entre sí, derramándose en un pánico creciente. «Para», susurró y luego más fuerte. «Para». «No, habla, silencio, verboten, tropvite, para». Se agarró los oídos. Las tarjetas del estante revolotearon al suelo mientras se apoyaba contra la pared,
balanceándose ligeramente. Lionel corrió hacia él, arrodillándose. «No te preocupes. Elías, mírame. Respira. Conmigo. 1, 2, 3. Respira». Pero Elías se había apagado. La luz de sus ojos se atenuó y su voz volvió a quedar en silencio. No pronunció ni una sola palabra el resto del día, ni el siguiente. Dejó de responder preguntas. Dejó de tararear canciones. Cuando le hablaban se daba la vuelta. Víctor intentó acercarse a él, ofreciéndole libros nuevos, sus pasatiempos favoritos, pero nada funcionó. El avance había llegado con la confianza, y ahora esa confianza se había roto. Una noche, Víctor se sentó al borde de la cama de su hijo, cabizbajo, carcomido por la culpa. «Pensé que estaba ayudando», le murmuró a Lionel, que permanecía en silencio en la puerta. «Pensé que si le dábamos una plataforma, la haríamos más grande». Lionel no respondió. Simplemente miró al niño, que yacía acurrucado en silencio bajo las sábanas. A la mañana siguiente, Víctor tomó una decisión. «Llévatelo tú», le dijo a Lionel, «lejos de aquí, a un lugar tranquilo, sin medios, sin presión, sin laboratorios, solo espacio». Lionel parpadeó. «¿Hablas en serio?» Víctor asintió. «Ya sabías cómo contactarlo. Inténtalo de nuevo. Pagaré lo que necesites». Lionel se puso una mano en el pecho y la bajó con cuidado. «No necesita dinero, necesita tiempo». Empacaron poco. Ropa de abrigo, una libreta pequeña, un telescopio que Elias había señalado una vez y un desgastado libro de cuentos en holandés. El conductor los llevó antes del amanecer, pasando la ciudad, incluso los pueblos de las afueras, hasta que el camino se convirtió en grava y los árboles crecieron. Llegaron a una cabaña de madera encaramada junto a un lago tranquilo, envuelto en silencio y brisa. Alguna vez había sido el refugio de Lionel, un lugar que no había visitado desde Daniel. El primer día, Elias apenas se movió del viejo sillón. Observó el lago en silencio. El segundo día, salió y trazó líneas en la tierra. Lionel no dijo nada. Cocinaba, limpiaba, cuidaba el fuego, pero no enseñaba. Esperó. La tercera noche, bajo las estrellas, Elias señaló hacia arriba. «Estrellas», dijo. Lionel se giró, sobresaltado. «Sí», dijo con cuidado. «Estrellas». Hubo una pausa. «Triste», dijo Elias a continuación. Lionel lo miró confundido. «¿Por qué triste?» «Loco», susurró Elias, tocándose el pecho. «Tranquilo». A Lionel se le quebró la voz. Las palabras no eran académicas. No eran traducciones. Eran sentimientos. Por primera vez, Elias decía la verdad tras el lenguaje. Entonces llegó el golpe final. Volvió a señalar al cielo. A Daniel le gustaban las estrellas. Lionel se quedó paralizado. Le flaquearon las rodillas. Nunca había pronunciado el nombre de Daniel delante de Elias. Ni una sola vez. Ni siquiera de pasada. Y sin embargo, allí estaba, dicho en voz baja, con perfecta comprensión. Las lágrimas llenaron los ojos de Lionel. No de tristeza, sino de reconocimiento. Elías no solo había aprendido el idioma, sino que lo había aprendido a él. Cuando regresaron a la finca días después, Víctor los esperaba en la entrada. Elías caminaba delante de Lionel, con la mirada serena y la barbilla en alto. ¿Habló? Zrenia preguntó Víctor esperanzado. Lionel asintió. Más que eso. Víctor miró a su hijo y luego volvió a mirar al hombre que una vez había sido un extraño. Cancelo los planos de la fundación, dijo. Sin centro, sin plataforma, sin espectáculo. Lionel no dijo nada. Víctor se acercó. Quiero que te quedes, no como personal, como familia. Puso una mano sobre el hombro de Lionel. Ayúdalo a crecer, dijo. Pero no por nada del mundo, solo por él. Y por una vez, Víctor dejó de hablar, y escuchó. 6 meses después, la finca Blakemore ya no parecía una fortaleza. El eco agudo de los zapatos de diseñador sobre el mármol se había suavizado en el suave arrastrar de pies en pantuflas sobre alfombras tejidas a mano. Las paredes frías y vacías, antes llenas de arte moderno abstracto que Víctor apenas recordaba haber elegido, ahora rebosaban de color. Los dibujos de Elías cubrían casi todos los pasillos, cada uno cuidadosamente etiquetado en una mezcla de francés, urdu, suajili y al menos una docena de otros idiomas. La mayoría de los visitantes no podían leerlos. Solo Lionel y Elías podían realmente. Pero incluso quienes no entendían las palabras podían percibir el significado de las imágenes. La calidez,
la vida, la serena claridad que había surgido del silencio. Una mañana, Víctor estaba en la entrada, sosteniendo una taza de té humeante en lugar de su café solo habitual. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, proyectando sombras sobre un cuadro recién enmarcado. Elías sostenía un libro abierto en una página de su propia traducción. Víctor no recordaba la última vez que había pensado en los márgenes de beneficio antes del desayuno. Él también se veía diferente, menos rígido, quizás con algunas arrugas más en el rostro, pero más suaves. Ahora trabajaba menos, hablaba más y escuchaba mejor. Al principio, la gente notaba el cambio solo en susurros. El personal que antes entraba y salía de la finca en silencio, ahora lo saludaba con naturalidad. A los guardias de seguridad ya no se les pedía que impidieran a Elías entrar en los terrenos. De hecho, era Elías quien ahora los recibía en la puerta principal algunas mañanas, ofreciéndoles un cortés buenos días o bonjour, según su estado de ánimo. Víctor ya no ocultaba a su hijo del mundo, pero tampoco lo hacía ostentar. Elías no era un milagro para vender, era un niño que aprendía a vivir. Los sábados, Lionel llenaba una pequeña cartera con rotuladores de colores, tarjetas de referencia y libros de cuentos en diferentes idiomas. Elías llevaba un cuaderno de cuero suave, desgastado por los bordes, lleno de símbolos dibujados a mano y traducciones en las que había estado trabajando toda la semana. Juntos, visitaban albergues comunitarios, pequeñas escuelas públicas y bibliotecas tranquilas en zonas olvidadas de la ciudad. No había comunicados de prensa, ni cámaras, solo chicos, callados, confundidos o con dificultades, sentados con Elías sobre alfombras viejas o bancos de madera. Lionel nunca sermoneaba, Elías nunca exigía. Conectaban a través del ritmo y la paciencia. A veces era un juego, unir imágenes con sonidos. A veces era música, golpeando sílabas como un tambor. A veces era simplemente silencio, compartido entre dos chicos que entendían lo que significaba no ser comprendido. Y poco a poco, la voz comenzó a correr la voz. No a través de titulares, ni a través de artículos de revistas, ni foros de inversores, sino a través de los resultados. Un chico de Rivertown que no había hablado en 2 años ahora le susurraba frases completas a su hermano. Un adolescente refugiado con dificultades en la escuela había comenzado a traducir libros de su país natal al inglés. Un bibliotecario le envió una carta a Lionel con letra temblorosa. No me dio las gracias, pero me miró, y lo supe. Víctor no recibió ninguna de las cartas. Lionel las guardó en un cajón, sin que nadie más las leyera. No buscaba atención. Rechazaba las entrevistas. Cuando una organización local sin fines de lucro le preguntó si podían atribuir su nombre a un nuevo programa de aprendizaje, negó con la cabeza y sonrió. Mi hijo me enseñó a escuchar, dijo. Elías me enseñó a tener esperanza. Al principio, Víctor había insistido en que cualquier nueva iniciativa debía llevar el apellido de su familia. Al fin y al cabo, era un legado. Quería volver a crear una fundación, esta vez más discreta, pero algo grande. Lionel simplemente había dicho, no debería tratarse de nosotros. Así que la llamaron El Camino de Daniel, sin apellido, sin fotos, solo un simple emblema de una estrella, dibujado por Elías. Víctor pensaba a menudo en ese momento, no porque se hubiera rendido, sino porque, por una vez, había confiado en la visión de otra persona antes que en la suya. Elías ya no solo aprendía palabras, ayudaba a construir significado, ahora pasaba las tardes traduciendo libros infantiles a versiones más sencillas para estudiantes no verbales. Con la guía de Lionel, incluso había ayudado a desarrollar un plan de estudios personalizado para logopedas. Era práctico, claro, y lo más importante, basado en el sentimiento, no solo en la función. Pero Elías aún reservaba ciertas palabras solo para Lionel. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el muro del jardín, Elías se sentó con las piernas cruzadas bajo un arce, dibujando símbolos en un idioma que solo él y Lionel entendían del todo. Víctor observaba desde lejos, sin saberse interrumpir. Lionel levantó la vista y le hizo señas para que se acercara. «Deberías sentarte», dijo señalando el césped. Víctor dudó. Luego, con un gruñido, se sentó junto a ellos. «Elías está trabajando en algo nuevo», dijo Lionel en voz baja. Elías le entregó a Víctor un papel doblado. Era un poema. Corto, sencillo, escrito en inglés y luego en otras 3 escrituras que Víctor no podía identificar.
Víctor lo leyó lentamente. Cada verso le parecía un suspiro. ¿Tú escribiste esto?, Srenia preguntó. Elías asintió. Víctor sintió un cambio en su interior. Un dolor profundo y silencioso. Y luego, paz. Esa noche, después de cenar, pasearon juntos por el jardín. El aire era fresco. Los grillos susurraban entre los arbustos. Elías caminaba un paso por delante de su padre, balanceando suavemente las manos a los costados. Entonces, sin girarse, dijo: «Gracias por dejar que se quedara». Víctor se quedó paralizado a medio paso. Se le hizo un nudo en la garganta. Se le nubló la vista. Había construido torres, cruzado continentes y negociado imperios. Pero en ningún momento, ni uno solo, le había sentado tan mal. No podía hablar. No lo necesitaba. Simplemente asintió, con los ojos húmedos. Y por primera vez en su vida, se sintió más rico de lo que cualquier balance podía mostrar. Y a lo lejos, las luces del camino de Daniel parpadearon, no como símbolo de éxito, sino de un amor silencioso y